Ya, comparto mi pantalla. Aquí está. Ya, entonces, en la etapa del cigonema, dijimos que ocurre la sinapsis. ¿A qué se refiere con estados de sinapsis? Se refiere, sí, sinapsis. Sinapsis. ¿A qué se refiere esto de la sinapsis? Con esto de la sinapsis se está refiriendo sinapsis. Sinapsis se refiere al apareamiento, ¿no? Si te preguntan dónde ocurre el apareamiento o sinapsis, la respuesta es en el cigonema. Apareamiento. 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 ¿Apareamiento de qué? De cromosomas homólogos. De cromosomas homólogos. Eh, aquí también en el cigonema se observa la tetra. Se, se observa la tétrada. Se observa la tétrada. Esta tétrada, obviamente, cuando hablamos de tétrada, necesitamos tétrada, ¿de dónde viene? Tétrada viene de cuatro, ¿no? O sea, cuatro cromátides. Esta tétrada se refiere a cuatro cromátides, o que es lo mismo el equivalente, bivalente. Y en bivalente nos estamos refiriendo a dos cromosomas, ¿no? Cuatro cromátides o dos cromosomas. Pero también hay otra cosa que se forma aquí, algo bastante interesante. Se forma el complejo sinactotémico. La formación del complejo sinactotémico. 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 Sinacto, sí, ¿cómo es? Sinacto, espérate, equivocado acá. Sinactonémico. Sinactonémico. El complejo sinactonémico, eso se va a formar. Ese complejo sinactonémico favorece la sinapsis, ¿ya? Este favorece la sinapsis. Entonces, observando siempre, ¿no? Los eventos que se están formando, el buquet, ¿no? El apareamiento y el complejo sinactonémico se está formando en el cigonema. Ahora, aquí viene la otra fase llamado paquinema. Paquinema. Estamos todavía en la fase 1. Paquinema. Este paquinema ocurre, vamos a colocar, ocurre, ocurre el entrecruzamiento. Ocurre el entrecruzamiento. Ocurre el entrecruzamiento. Este entrecruzamiento en inglés, y como lo encuentras en las preguntas de examen, a veces lo preguntan así, o también lo preguntan en inglés, ¿no?
ese entrecruzamiento se está refiriendo al crossing over. ¿Y qué significa crossing over? Entrecruzamiento. Crossing over. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el crossing over? En el paquinema. Ahí lo que va a suceder es el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Van a intercambiar los genes. Entonces, el evento llamado paquinema, donde ocurre el entrecruzamiento, es un evento donde va a haber intercambio de genes, ¿no?, entre cromosomas homólogos. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el diplonema. 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 En el diplonema, los homólogos se rechazan. Los homólogos se rechazan. Los homólogos se rechazan y se originan quiasmas. Y se originan quiasmas. Y se originan quiasmas. Y después del diplonema viene el otro evento llamado diacinesis. Diacinesis. Y en el diacinesis ocurre la terminalización. Ocurre la terminalización. Ocurre la terminalización. Y el número de quiasmas disminuye. Y el número de quiasmas y el número de quiasmas disminuye. Disminuye. Entonces, aquí es donde termina la primera, la profase 1, ¿no? Por eso dice, ocurre la terminalización. Y el número de quiasmas disminuye. Entonces, esta secuencia de aquí ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la profase 1? Esta es la parte más larga. Son estas 5. Lectonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Termina en diacinesis. Entonces hay una mnemotecnia, no sé si la conocerás, es muy, muy conocida, usada por los profesores. ¿Conoce la mnemotecnia para recordar esta secuencia de la profase 1? De repente ya la has escuchado, ya te es familiar. ¿Te acuerdas? La La verdad no. mnemotecnia. ¿Cuál? La verdad no. Bueno, hay una mnemotecnia que dice así. Con la primera letra juegas, ¿no? Le, sigo, a, le sigo a Paquita, le sigo a Paquita, día a día. No, le sigo a Paquita, diga a día. Le viene de lectonema, sigo, de sigonema, Paquita, paquinema, día, bueno, la primera letra nomás di, de diplonema, y el otro di, de diacinesis. Esta secuencia, recuerda que termina en diacinesis, ¿no? Donde ocurre la terminalización es la diacinesis. Día de diplonema, día de diacinesis. Entonces, le sigo a Paquita día a día, es la mnemotecnia para recordar estos eventos de la profase 1. Ya ha sido pregunta ya, han preguntado esto, ¿no? En la Universidad Agraria de Lima, La Molina, preguntaron en marzo esta secuencia. Ahora, otra pregunta que te pueden hacer aquí es, de la profase 1, por ejemplo de aquí,
De esta oración, le sigo a Paquita día a día. De esta oración, ¿qué palabra crees tú que sea la más importante? De esta oración, le sigo a Paquita día a día. ¿Cuál podría ser lo más importante de esta oración? ¿Qué palabra? ¿Cuál de estas palabras sería más importante? La palabra día, la palabra le, la palabra sigo de seguir, la palabra Paquita. ¿Cuál podría ser, según tu criterio, más importante aquí? De esta oración, ¿no? ¿Quién es el principal aquí, en esta oración? Paquita. Claro, porque nos estamos refiriendo, esta oración tiene sentido por esta persona, ¿no? Una mujer de nombre Paquita. Entonces, ella es la principal, ¿no? Ella es como si dice la protagonista. Le sigo a Paquita día a día, ¿no? Le no, pues le es solamente un artículo, ¿no? Aquí vamos a seguir a Paquita. Ya. Como Paquita es el sustantivo, es el término más importante, el núcleo de esta oración, igual acá. En lectonema, sigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, de estos cinco, en la profase uno, el más importante es el paquinema. Y si te preguntan por qué el paquinema es el más importante, porque aquí está sucediendo el entrecruzamiento llamado crossing over, que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Te pueden preguntar así, el crossing over, ¿dónde sucede? En la profase uno. Pero si no hay profase uno, debe estar estos. Entonces, buscas paquinema. El evento más importante de la profase uno es el paquinema. El más importante. De todos ellos, el paquinema es el más importante. Porque aquí está viendo el entrecruzamiento. Y este entrecruzamiento es fundamental, ¿ah? Fundamental para la división celular. Entonces, el, el paquinema es el más importante. Si te preguntan dónde se forma el buquet, en el lectonema. Si te preguntan el complejo sinactonémico, ¿dónde se forma? En el sigonema. ¿Dónde sucede el crossing over? Paquinema. ¿Dónde sucede el entrecruzamiento? Paquinema. Si no hay paquinema, tiene que estar profase 1. No te pueden poner ahí profase 1, profase 2, anafase, sí, te pueden poner varias cosas ahí para confundirte. Es profase 1. Pero específicamente, ¿en qué parte de la profase 1? En el paquinema. Ya, debe estar, depende de los 5, ¿no? Depende de la pregunta, pues, ¿no? Depende cómo sea. Específicamente de la profase 1 en el paquinema. Muchas veces preguntan eso y la persona se olvida, ¿no? Crossing over, ¿dónde será? Pues me acuerdo que era por ahí, ¿no? Creo que mitosis, comienza a champear. A ver, vamos a champear. Mitosis, creo, y no es pues mitosis. ¿Qué tiene que ver la mitosis? Tiene nada que ver. Ya, eso sería la secuencia. Ahora, de la profase sigue la metafase, ¿no? Sigue la metafase. Entonces estamos ahorita en diacinesis. De esta diacinesis, ¿a dónde vamos a pasar? A la metafase 1, ¿no? Profase 1, pasamos a la metafase 1. Voy a hacerlo en otra hoja para que no se recargue. Entonces, la profase 1, seguimos la metafase 1. Colocamos aquí. Metafase 1. Profase 1, metafase 1. Entonces, no te olvides la mnemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Al final termina en diacinesis, ¿no? Diacinesis. Diacinesis termina al final. Y antes de la diacinesis está el diplonema, ¿no? Diplonema, diacinesis. Ah, no te olvides también que en el diplonema se forman los quiasmas, ¿no? También es pregunta. El quiasma es la evidencia de recombinación, ¿ya? Ese quiasma es importante porque es lo que me va a evidenciar de que ha habido una recombinación genética. Ahora, en la metafase 1 también es pregunta, muchas veces hacen esta pregunta, se forma la placa ecuatorial doble. Se forma la placa ecuatorial doble.
Una placa ecuatorial doble. ¿A qué me refiero con eso de doble? Dos filas. Dos filas, ¿no? Dos filas de la placa ecuatorial. De la metafase 1 vamos a pasar a la anafase 1. En la anafase 1, ¿qué pasa en la anafase 1? Bueno, también es pregunta, muchas veces. Ocurre la disyunción de cromosomas. Ocurre la disyunción de cromosomas. Ocurre la disyunción de cromosomas. Disyunción de cromosomas. Anafase 1. Ocurre la división de cromosomas homólogos. Homólogos. Inmigración a polos opuestos. Inmigración a polos opuestos. De la anafase 1, ¿a dónde vamos a pasar? De la anafase 1 pasamos a la telofase 1. Telofase 1. Esto de la telofase 1, para que recuerdes, es opuesto a la profase. Opuesto a la profase. Como hemos hecho profase, por favor tú puedes revisar ahí. ¿Qué profase? La profase mitótica, ¿no? Cuando escuche la grabación, escuche la repetición ahí. ¿A qué me estoy refiriendo que es opuesto a la profase, pero a la profase meiótica no? O sea, no a la profase 1, sino a la profase mitótica. Lo revisas, por favor, cuando vuelvas a escuchar la grabación, ¿no? Cuando repases, profase, la profase mitótica, ¿ya? Mitótica. Después de esta profase mitótica, mejor dicho, después de esta telofase 1, vamos a pasar por la, por la citocinesis, ¿no? Por la citocinesis 1. Y en esa citocinesis 1 va a haber un desdoblamiento, ¿no? Vamos a pasar a un desdoblamiento, donde las células se van a dividir. Va a haber una intercinesis. Estamos aquí, ¿ah? En telofase 1. En esa intercinesis va a haber una duplicación de los centrosomas, ¿no? Los centrosomas se duplican y en una de esas cadenas que vamos a formar no va a haber duplicación del ADN. En cambio, en otra sí. En la otra sí. Entonces, ahorita nosotros estamos en la meiosis 1 y recuerda que la meiosis 1 es reduccional. Es decir, se reduce a la mitad el número de cromosomas o la carga genética, ¿no? Repito, estamos todavía en la meiosis 1 y en esta meiosis 1 se va a reducir a la mitad el número de cromosomas o la carga genética. Entonces, aquí, por favor, es importante tener en cuenta todo eso que estamos viendo, ¿no? A ver, aquí cuando yo digo en la meiosis, cuando estamos hablando de la profase 1, tiene estos eventos, lectonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Bueno, como haciendo un repaso, ¿no? Estamos primero en la meiosis 1 reduccional, ¿no? Donde la carga genética se reduce a la mitad. Aquí hemos hablado en el ectonema, que se forma el bouquet, también conocido como cromómero. Por si acaso, no vaya a ser que te pregunten, siempre viendo todos los puntos, este cromómero
viene a ser una región de condensación temprana de la cromatina. Repito, el cromómero viene a ser una región de condensación temprana de la cromatina. ¿Ya? Así que estas cositas, por si acaso, tenerlo en cuenta. Bien, ahora estamos acá en telofase 1. Entonces, de la telofase 1 va a haber una citocinesis, donde la citocinesis pues va a haber un desdoblamiento de la célula, ¿no? La célula que vamos a tener pues células de diploide, vamos a tener células haploides, dos. Ahora, una de ellas va a pasar por intercinesis, la otra, no hay duplicación del ADN, entonces una de ellas va a pasar por intercinesis, que es la duplicación de los centrosomas. Entonces, esa que pasa por intercinesis, donde se duplican los centrosomas, va a venir acá la segunda parte. Va a venir entonces cuando entra a la parte de profase 2. Profase 2. Entonces, en esta profase 2 ya no vamos a hablar, pues, ¿no? De lectonema, ya no, ya. Eso es la profase 1 nada más. ¿Qué sucede aquí en la profase 2? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante aquí es que se forma el uso acromático. Se forma el uso, se forma el uso acromático. Se forma el uso acromático. ¿Qué más? Desaparece la carioteca. Desaparece la carioteca. Desaparece la carioteca. Y también se condensa la cromatina. Se condensa la cromatina. Se condensa la cromatina. Y desaparece el nucleolo. Y desaparece el nucleolo. Y desaparece el nucleolo. Ya está. Ese es el evento más importante de la profase 2. De la profase 2 estaríamos llegando a la metafase 2. Metafase 2. Y en la metafase 2, ¿qué se está formando? En la metafase 2 se forma la placa ecuatorial simple. Y decimos, se forma la placa ecuatorial, la placa ecuatorial simple. Se forma la placa ecuatorial simple. Ahora, en la anafase 2, en la anafase, en la anafase 2, ¿qué sucede? Bueno, aquí va a haber la disyunción de cromátides. Disyunción de cromátides.
la disyunción de cromátides hermanas. La disyunción de cromátides hermanas y migración y migración de cromosomas simples simples y migración de cromosomas simples a los polos opuestos de la célula, a los polos opuestos de la célula. Eso es lo que está sucediendo en la anafase 2. Y por último, en la telofase 2, en la telofase 2 va a ser, perdón, opuesto a la profase. Opuesto a, a la profase. Opuesto a la profase. Ya, ¿y qué vamos a obtener después de la telofase 2? Este es importante porque puede ser pregunta. Vamos a obtener 4 células haploides N. Y estas células haploides N serán gametos. No, van a ser gametos. Repito, después de la telofase 2 vamos a obtener 4 células haploides. Haploides, o sea, con un solo juego de cromosomas. N, ¿no? N significa juego de cromosomas. Va a haber un solo juego de cromosomas y ellos van a ser gametos. Y cuando yo hablo de gametos, me estoy refiriendo a células sexuales. ¿Qué células sexuales? A los espermatozoides y los ovocitos. Espermatozoides y ovocitos. Ya a eso me estoy refiriendo. Bien, a ver, pregunta por favor, ¿qué duda tienes por acá? Para poder, para poder absorber, ¿no? Esta duda. ¿Alguna duda por aquí? No, no. Ya, a ver, voy a centrar esto, lo veo un poco torcido. Vamos a centrarlo para seguir igual la secuencia, ¿eh? La misma altura. Este es opuesto a la profase. Opuesto a la profase. Ya. A ver, podemos hacer algunas pequeñas explicaciones, ¿no? Así en borrador nomás, ¿ya? Porque como estamos un poco con la hora, si me pongo a hacer muchos dibujitos no vamos a demorar esto un montón. Entonces, ahí en borrador nomás te voy a explicar algo. Cuando yo hablo del ectonema, que se forma el bouquet, más o menos es así, ¿no? Está la célula, ¿no? Está su núcleo, y aquí tendríamos así, así de esta manera, ¿no? Y aquí también.
Sí, ¿no? A eso le llaman pues el buquet. Y estas que parecen bolitas, estas especies de bolitas, ese es el cromómero, esa bolita. Te dije que el cromómero era la región de condensación temprana de la cromatina, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que se va a ver, ¿no? ¿Dónde sucede esto? En el lectonema, ¿ya? Por si acaso. Así, ¿ya? Sino que mientras que yo dibujo el círculo, eso vamos a demorar un montón. Entonces, lo que estoy tratando es de hacer lo escrito más que todo, ¿no? Porque a ti te van a preguntar también la escritura. O sea, ¿de qué trata? Ahora, el cigonema, ¿cómo sería? El cigonema, o sea, la célula. En el cigonema, pues vamos a tener así, así. Vamos a tener esta forma, ¿ya? Y también esto de aquí. Estamos en cigonema, ¿no? Entonces, vamos a sombrear esto, así. Un segundito, por favor. Ya, ahora sí, disculpa la interrupción. Y ahora sí. Estamos hablando, estamos en cigonema, ¿no? En este cigonema va a ocurrir la sinapsis, ¿no? La sinapsis. Esta sinapsis significa el apareamiento y se observa la tétrada. Tétrada viene de cuatro cromátides. Está uno, dos, tres, cuatro. O también podemos hablar de dos cromosomas, ¿no? Primer cromosoma, segundo cromosoma, bivalente. Eh, esto que está aquí, esto que está aquí, esto de acá es el complejo sinactonémico, ¿ya? Y este complejo sinactonémico favorece la sinapsis. Y entonces aquí, mira la figura, miren cómo está. Tétrada, uno, 2, 3, 4, cuatro cromátides o dos cromosomas, ¿no? Primer cromosoma, segundo cromosoma. Ya, con respecto al cigonema, ya por si acaso. Estamos explicando ahí con un gráfico, ¿no? Pero un gráfico así hecho, pues, hecho rápidamente, porque si no, demoramos. Y lo que se trata, como se está grabando esto, entonces es importante ya para en el repaso, ¿no? Cuando lo repasas sí te vas a dar cuenta. A ver, seguimos. Ya ahí está la célula. Ahora nos falta paquinema, ¿no? Ya, este es así. Ya tenemos esta expresión. Ahora están los cromosomas. Ya, aquí viene.
Ahí viene esto, ¿no? Así. Entonces, aquí va a ocurrir el entrecruzamiento, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está el entrecruzamiento. ¿Ve? El entrecruzamiento. Pero, ¿dónde se entrecruzó? Aquí, ¿no? Y aquí también. El crossing over, ¿no? El entrecruzamiento. ¿Está bien? Ahí ocurre el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Ya, cromosomas homólogos. El intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Y es importante, pues, ahí. Y mira, intercambio de genes entre cromosomas homólogos, eso no es poca cosa, ¿no? Ahí existe la parte más importante de la profase uno, el paquinema, el crossing over. Del paquinema, ¿qué sigue? Diplonema. Y en este diplonema, los cromosomas homólogos, bueno, se rechazan. Y en la diacinesis ocurre la terminalización y el número de quiasmas disminuye, ¿no? Va a suceder esto, ¿no? Va a suceder algo así como esto. En en la diacinesis, ¿sí? Mire cómo ha intercambiado, ¿no? Y esos pedacitos, ¿ve? El número de quiasmas disminuye, ¿no? Y mira acá este pedacito. Mira, observa esta parte, ¿no? Ese es el intercambio, no de los cromosomas homólogos, ¿no? Ya, esa parte, un cromosoma, el amarillo, termina con una pequeña porción de cromosoma azul y cromosoma de color azul termina con una pequeña porción del cromosoma amarillo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que está sucediendo de manera explicado gráficamente, ¿no? Ya está. Entonces, ya para terminar, ¿tienes alguna pregunta de de la meiosis? Esta meiosis está sucediendo en la reproducción sexual, ¿ah? En la reproducción sexual y se está dando en ovarios y testículos. O sea, la meiosis se está dando en los testículos, en caso del hombre, ovarios en la mujer. Y tenemos como fin, pues, en este caso, el formar células sexuales, ¿no? Al final de la meiosis vamos a tener 4 células haploides. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tendremos células haploides? O sea, de una célula sexual 2N vamos a tener células haploides. N, así, ¿no? N, N y N, es decir, 4. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una carga cromosómica